Tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Es favorito maestro, te busco con ansiedad. Y amamos de hacia abajo, a vencer la tempestad. Pasa que cada torrentes sobre mi frágil ser. Y descubres tu maestro, oh quieres socorrer. Los vientos y las ondas oirán tu voz. Calmas las cenas del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no cae, Señor, dice no muere el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Resuena la inmensidad. Feliz sábado, hermano, bendiciones. Amén, amén, hermano, feliz sábado. Ya estamos aquí en sintonía. Bien, ya vamos a dar un minuto más a ver si se conecta alguien más. Iniciamos a las 20 justo, Prince, por favor. Ahí estamos, ahí entra el hermano Alexander. Bendiciones, Alexander, hermano, feliz sábado, bienvenido. Un minuto. Iniciaremos con el repaso de la lección de la escuela sabática. Quédate conectado. Hay 6 personas conectadas en YouTube. Bien, pienso que ya podemos iniciar, Prince, para ganar tiempo. Ya son las 10:20. Estamos conectados con las 6 personas de YouTube, entonces estaríamos un total de 11 personas, ¿verdad? Perfecto. ¿Ya? El Vamos a micrófono es iniciar. tuyo. Gracias. Buen día, feliz sábado para todos, hermanos de YouTube, hermanos de Zoom. Que la gracia y el amor de Jesucristo more en cada uno de nuestros corazones. En este sábado vamos a repasar lo que durante la semana estudiamos. Algo bastante interesante, muy técnico se ve al inicio, quizás un poquito difícil de comprender, pero muy importante, muy interesante. Así que les invito a que todos podamos estar atentos para poder comprender el mensaje que Dios nos ha enviado a través de esta lección. Bastante interesante para nuestros tiempos. Así que vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alexander que nos dirija para iniciar el repaso de la lección con una oración. ¿Me escucha, Alexander? Lo que no te escuchamos a ti, Alexander, tiene que encender el micrófono. No tiene el micrófono activado, Alexander. Pues al hermano Richard que nos dirige en oración. Oramos. Eterno Dios y nuestro Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones, por este día santo, delicia santa que nos has dejado para que estemos y entremos en tu reposo, Señor. Ahora, Padre Celestial, que vamos a estudiar tu palabra, la lección de esta semana importantísima, cómo a estudiar la Biblia, a entenderla, a interpretarla, saber el mensaje claro que tú quisiste dar a través de tus profetas. Oh Padre Celestial, rogamos que el Santo Espíritu de Dios esté con nosotros y nos guíe y los ilumine en este estudio. Que todos podamos salir edificados en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muy bien. El idioma, el texto y el contexto. Recuerden que todas estas lecciones buscan ayudarnos a tener una mejor interpretación de la palabra de Dios. Cuando hablamos del idioma, del texto y el contexto, son elementos técnicos que nos llevan a comprender el mensaje con el mínimo de errores o sin errores. Fíjense que nosotros hemos hablado de que la Biblia ha sido escrita por más de 40 autores en determinadas circunstancias de sus vidas, con muchas cosas que le han rodeado, las circunstancias particulares de ellos también muy diferentes, y eso puede hacer de que sus perspectivas que llevan la palabra que han escrito, pues en cierto modo puedan hacernos crear un desnivel entre lo que nosotros estamos viendo en un libro determinado y lo que vemos en otro. Ahora bien, indiscutiblemente, esta lección del idioma, el texto y el contexto nos lleva a ver detalles que son sumamente importantes al momento de interpretar un texto bíblico. Y no sé si ustedes pudieron percatarse durante la semana, en el repaso de la lección, de qué tan importante es manejar esta terminología, conocer el idioma, ¿verdad? Conocer las palabras y sobre todo ver el contexto en el que se escribió esa información. Si no vieron los detalles o si les fue imposible darse cuenta de manera amplia de la importancia de estos elementos, les invito a que a partir del momento vamos a ver de manera simplificada, ¿verdad? Simplificada pero profunda a su vez, la importancia del idioma, del texto y el contexto. Miren, la palabra tiene poder. El uso de la palabra tiene un poder trascendental. Pueden despertar a un pueblo de un periodo de opresión, de esclavitud, y lo pueden despertar a una vida libre, fiel. Y eso fue lo que pasó en Josué 24:15, versículo conocido por muchos, por casi todos. Cuando Josué enfrenta al pueblo que se ha apartado del camino de Dios, que ha entrado en idolatría, ¿verdad? Y con el uso de la palabra los incita a volver a Dios. Les lanza un desafío. O sea, escojan hoy a quién ustedes van a adorar. O sea, a los dioses de sus padres, que adoraban sus padres de aquel lado del río, a los dioses que adoran los amorreos en la tierra que ustedes habitan hoy. Pero yo y mi casa hemos decidido servir y adorar a Jehová. Esas palabras fueron determinantes para que el pueblo se sacudiera, para que las entrañas del pueblo sintieran el poder de Dios y se vieran compelidos a aceptar el reto de Josué y volver al camino de Dios. Es decir, la palabra tiene un poder importantísimo, pero no solamente para construir, para edificar, también para dañar. Porque siglos atrás en Génesis 3:1 vemos el uso de la palabra a través de la serpiente hacia Eva, donde le dice, con que Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Entonces, con esas palabras, el engañador comienza a sembrar en la mente de Eva la duda. Y a partir del momento ya conocemos la historia de qué pasó con la humanidad. Es decir, la palabra tiene un poder trascendental en nuestras vidas. Y por eso es importante uno identificar las palabras, irse al origen de las palabras, a la etimología de las palabras, específicamente cuando estamos tratando versos bíblicos. Dios eligió comunicar la historia de la creación, la caída, el plan de salvación, la promesa de restauración, la segunda venida de Jesucristo a través de la palabra escrita por medio de los profetas y escritores. Y aunque durante un tiempo Dios permitió que esa palabra, que la Biblia sufriera una persecución intensa, como lo vemos en Apocalipsis 11, que habla de los 2 testigos, en el tiempo del fin Dios ha permitido, nos ha bendecido
con que nosotros podamos tener en nuestras manos la palabra de Dios traducida en nuestro idioma, que podamos leerla. ¡Qué bendición! Para muchos, en una época, esto era imposible, contar con la palabra de Dios traducida en su idioma, que pudieran leerla e interpretarla. Sin embargo, Dios, en su inmensa sabiduría y misericordia, ha permitido que en el tiempo del fin, cuando más necesitamos tener la palabra de Dios en nuestras manos y poder entenderla, que podamos disfrutar de esa palabra traducida en nuestro idioma. Ahora, hay que entender algo, y es que todavía hay personas en el mundo que no cuentan con esa bendición. Aunque el 95% de la población de la Tierra tiene la Biblia en su idioma, aproximadamente 6.500 millones de personas, hay otros 1.500 millones aproximadamente que aún no tienen acceso a la Biblia en su idioma. Hay que reconocer el trabajo de los traductores que han pasado, que han hecho una realidad de que nosotros podamos tener una Biblia en el idioma, más de 630 idiomas. Y eso es difícil porque estamos hablando de traducir varios idiomas, compenetrar esos idiomas y llevar una información fidedigna que no tenga contradicción. O sea, es una tarea titánica, hay que reconocerla, hay que darle gracias a Dios por ese trabajo arduo, aunque hay muchas cositas que se escapan, ¿verdad? Muchos altibajos, deficiencias, pero en este trabajo arduo hay que reconocer esa labor titánica. Ahora, aunque nosotros podemos leer la Biblia en nuestro idioma, hay aspectos que es necesario que entendamos para poder comprender mejor el mensaje. Y uno de esos aspectos tiene que ver con la palabra o las palabras. Una palabra es cualquier elemento que tiene un significado, por ejemplo, celular, Biblia, son palabras. Entonces, cuando se traduce, cuando hay una traducción y se hace a través de las palabras de manera independiente, regularmente las palabras no tienen correspondencia con el otro idioma. Por ejemplo, en el inglés vemos muchos casos. Cuando uno ve una oración y trata de traducirla palabra por palabra, sin ver el contexto en el que se escribe, al final vamos a tener una traducción que no tiene sentido o que probablemente es totalmente diferente a lo que el autor inicial del idioma inglés quiso darnos a entender a través de esas palabras. Y resulta que las palabras, hay una parte de la lingüística que se llama la semántica, que estudia el significado de la palabra. Eso lo vamos a ver mucho, la semántica, estudia el significado de las palabras. ¿Qué significan las palabras? Y una parte de la semántica, del grupo de palabras, están las palabras polisémicas, o sea, que tienen varios significados. En la lección vimos varias palabras polisémicas que nos ponen como ejemplo. Y nosotros conocemos, vamos a ver, en el diario vivir manejamos palabras polisémicas. Por ejemplo, dulce, dulce. Cuando yo digo, esa niña tiene una voz dulce, probablemente si alguien quiere traducir esa palabra, esa oración a otro idioma y utiliza el término dulce desde el punto de vista del azúcar, ¿verdad? Algo que agrada al paladar, cuando se traduzca, las otras personas no van a entender, óyeme, tiene una voz dulce, o sea, se come la voz. ¿Y cómo puede el paladar medir el sabor de la voz? O sea, no hay correspondencia ahí. ¿Ustedes tienen en mente otra palabra? Palabras polisémicas que signifiquen, que tengan varios significados. ¿Le llega a la mente alguna? Sí, claro, nuestro idioma es rico en palabras de este tipo. Por ejemplo, está la palabra gato. Conocemos el gato, el animal. Conocemos, le decimos gato también a la herramienta hidráulica que sirve para levantar los vehículos y cambiar las gomas. O sea, que mal usada en un contexto, fuera de contexto, una persona puede entender el mensaje erróneo. Por ejemplo, tráeme el gato. Una persona que tenga, se le haya pinchado la goma y le diga a alguien, tráeme el gato, alguien puede malentender y traer el gato, el animal de la casa. Y no el gato, es la herramienta hidráulica
que sirve para levantar el vehículo. Y hay muchos otros ejemplos. Vamos a ver quién, alguien más puede agregar algo más. Hay muchos ejemplos, como dice Richard, nuestro idioma es rico y hay muchas palabras polisémicas. Ahora haciendo las tareas en casa uno recuerda todas esas informaciones porque nos ponen a trabajar los maestros. Está banco, banco de peces, banco de sentarse o el banco, la institución financiera, ¿verdad? La palma de la... ¿Perdón? Votar también. Votar, sí, hay muchísimas palabras. Entonces, pero también como nuestro idioma hay esa cantidad, ¿verdad?, de palabras con significados diferentes, con varios significados, en el idioma hebreo y griego, que fueron los idiomas en los que se escribió la Biblia. Recordamos eso, ¿verdad? La Biblia se escribió en hebreo, básicamente el Antiguo Testamento, con algunos tópicos en arameo, encontramos palabras y textos, palabras como por ejemplo Galaad, una palabra aramea, está en Génesis, pero también los libros de Nehemías, de Esdras y de Daniel tienen influencia aramea, porque Babilonia dominaba en ese momento, ellos eran exiliados en Babilonia y obviamente el arameo tenía presencia en su desarrollo, en su cotidianidad. El Nuevo Testamento tiene una fuerte raíz griega, a pesar de que en ese momento el imperio, la fuerza que estaba dominando el mundo era el imperio romano, pero la cultura helenística, la cultura griega era tan rica y caló tanto en la humanidad que aún en nuestros días es muy importante esa cultura, esa lingüística griega, ¿verdad?, ha creado una base grande para nosotros poder ayudarnos en el aspecto lingüístico, en el aspecto del lenguaje. Ahora bien, hay palabras que vimos, como el caso de Chesed, ¿verdad? No sé si recuerdan en el repaso de la lección, Chesed, ¿qué significa? ¿Qué vieron los significados de Chesed? La palabra hebrea: gracia, bondad, amabilidad, misericordia, favor, justicia, gentileza, compasión, es decir, una cantidad de significados diferentes que va a depender de cuando yo le esté usando la oración, que de todos esos significados voy a utilizar. El caso de Shalom, paz entre dos partes, es decir, dos partes que están en pugna, en guerra. Shalom es la paz, o sea, es el momento en el que esas dos partes bajan la tensión, liman asperezas y se reconcilian. Eso es Shalom, pero también es una paz interior que yo siento, una tranquilidad, sentirme pleno, total, ¿verdad? Un bienestar. Y nosotros tenemos un himno precioso, Shalom. Ese himno, las letras de ese himno: que Dios te dé tu bendición, que Dios me dé tu bendición, ¿cómo es? Que Dios te dé tu bendición, shalom, shalom. Que guarde en mí, o sea, esa información, cuando nosotros cantamos ese himno, que vemos esas letras, nos estamos refiriendo a una paz, shalom es paz, ¿verdad?, pero nos estamos refiriendo a una paz entre dos partes, o sea, hay dos partes que están en conflicto, y esas letras, ese himno nos indica una paz que debe darse entre esas dos partes en conflicto, o se refiere a una paz interior que yo estoy necesitando, ¿verdad?, y que yo sé que Dios me la da. ¿Cuál de los dos significados se aplicaría en ese himno que conocemos? Shalom. Vamos a ver, ¿cuál de los dos significados se aplicaría al himno Shalom? ¿Y hermano Richard? Ahí está hablando, hermano, de la paz interior que Dios nos da a pesar de las dificultades, de los problemas, las tribulaciones que podamos tener en algún momento de nuestras vidas. El Señor nos da su paz y nos regala su bendición. Ese es el significado. Exactamente, para que ustedes vean, o sea, nosotros cuando vemos todo, si quizás cuando vemos el título del himno solamente, Shalom, no podemos decir a qué se refiere. No podemos, no sabemos, tiene varios significados, Shalom. Pero cuando vemos el desarrollo del himno,
¿verdad? Ahí nos damos cuenta, pero se refiere a tal cosa. Y es que el idioma hebreo y el idioma griego no tienen los aportes, no tienen los elementos que tiene nuestro idioma, que podemos tener nosotros ahora para destacar una determinada acción. Por ejemplo, si yo quiero destacar algo, yo sencillamente en nuestro lenguaje actual, yo agarro y lo subrayo, lo pongo en negritas, le pongo signos de exclamación para que cuando usted esté leyendo, pues se dé cuenta que yo quiero destacar eso. En los idiomas hebreo y griego no. Se usaba mucho la repetición. El elemento básico para destacar es la repetición. Vimos varios ejemplos en la lección donde cuando se repite un elemento es que se está queriendo destacar eso. La creación es un ejemplo. Cuando vemos en Génesis, uno de los ejemplos que vimos en la lección, que Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza lo creó, varón y hembra los creó. En un versículo repite 3 veces la palabra creó, queriendo destacar que Dios es el autor de la creación, que no hay variación ahí. Dios es el autor de la creación. Entonces, este elemento de repetir las palabras para destacar se usa en el idioma griego y hebreo porque no consta de los elementos que tenemos nosotros para hacer ese aporte. Ahora, cuando yo estoy leyendo un texto, ¿verdad? Y leo el texto y veo una palabra polisémica que puede tener varios significados. Le cito uno, por ejemplo, el caso de remanente. Todos conocemos el término remanente, ¿cierto? Conocemos remanente. Si, por ejemplo, decimos, mañana vamos a tener un sermón acerca del remanente, tenemos una idea de qué es. Sabemos de qué se va a tratar el sermón, aunque no hayamos escuchado el detalle, porque ya nosotros tenemos una doctrina con respecto al remanente. Pero el remanente se ha usado en la Biblia en diferentes términos hebreos y griegos también, que al final en la traducción tienen que ver con remanente. Por ejemplo, está shear, que es lo que queda o lo que sobra. Se ha utilizado unas 226 veces en el Antiguo Testamento. Palat, que es escapar, el grupo que escapa. Yatar, lo que se queda o lo que es dejado. Está sharit, el grupo que sobrevive ante un evento o que también no sobrevive, o sea, que no logra sobrevivir ante un evento. Arit, que es el grupo que escapa ante una amenaza mortal. Es decir, todos estos términos hebreos, al traducirse, se traducen como remanente. Ahora, cuando yo sé que se está hablando de remanente en el contexto de nosotros como adventistas, fíjense, si mañana o el próximo viernes, el próximo sábado en la noche tenemos un social, nos reunimos todos en la iglesia, ¿verdad? Y en ese social se hacen varias actividades, pero después de que se hace la actividad de la comida, decidimos irnos a las casas, un grupo. Hay otro grupo que decide quedarse jugando dominó, por ejemplo. Ese grupo que se queda es un grupo remanente. Ahora, fíjense que ellos no fueron designados, no fueron escogidos para quedarse, ellos determinaron quedarse por una razón. Si al día siguiente, domingo en la mañana, el ministerio, Gladys está aquí, vamos a ver, creo que la vi en YouTube, Ministerio de Damas tiene un paseo para la playa, pero dice que debemos estar en la iglesia a las 7 de la mañana, porque a las 7:10 la guagua parte. Pero el grupo que se quedó jugando dominó le cogió el sueño porque se acostó tarde y llegaron a las 8. Cuando llegaron a las 8 ya la guagua estaba llegando a Puerto Plata. Entonces, ese grupo también es remanente, pero fíjense, ellos no decidieron hacer eso. Ellos no decidieron, ¿verdad?, quedarse como remanente. Las circunstancias del momento fue que lo llevaron a ser remanente. Para que ustedes vean que tenemos que ver todo una serie de elementos para identificar qué significado de la palabra yo debo darle en ese momento. Y yo quisiera ver, ¿quién de ustedes me dice cómo se llama esa práctica, cómo se llama esa herramienta que me ayuda a mí a entender
cuál es el significado correcto de las palabras que estoy usando en ese momento. O sea, ¿qué significado yo le voy a dar a la palabra? A la palabra shalom, por ejemplo. ¿Qué significado yo le estoy dando a shalom cuando estoy cantando el himno shalom? ¿Cómo se llama esa herramienta que nosotros debemos utilizar, que es en parte fundamental de esta lección? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo identifico el significado de una palabra que es polisémica, o sea, que tiene varios significados? ¿Cómo yo lo identifico? A través de... Hermano, el contexto me da el significado. Cuando leo la palabra dentro de un contexto, ya puedo identificar realmente el significado. Exactamente, exactamente. Y hay un ejemplo práctico. Sobre qué se está hablando en esa oración. Exactamente. Hay un elemento práctico, hay un ejemplo práctico. Si yo, por ejemplo, les pidiera a ustedes, les digo, mira, yo tengo varias... ¿No se escucha? ¿Se escucha ahí? ¿Me escucha? Levanten la mano si me escuchan para revisar mi micrófono. Sí, te escuchamos bien. Excelente. Si yo les presentara a ustedes ahora varias situaciones que tengo en mi familia, para que ustedes con un versículo bíblico que es común y manejado me puedan dar la respuesta, la tranquilidad, ¿verdad? Me puedan dar el consuelo a través de ese versículo. Y las situaciones son las siguientes. Yo digo, bueno, yo tengo, quiero iniciar un proyecto, un pequeño negocio, pero tengo el miedo de que yo no conozco mucho de eso y quizás pueda fracasar porque hay muchas personas que han iniciado el mismo proyecto, pero tienen más conocimiento y preparación que yo. Y yo siento que eso es lo que Dios me ha mandado a hacer, pero tengo el temor de incursionar en ese negocio. Aparte de eso, un familiar cercano fue al médico y es posible que tenga una enfermedad terminal, no sabemos todavía, aún no se sabe si la enfermedad puede tener tratamiento o no, pero estoy preocupado por eso. Por esas situaciones que yo le presento, ¿qué ustedes me dirían para consolarme a través de un versículo de la Biblia? Hermano, mire, recuerde que, vamos a ver, imagínense que yo le estoy pidiendo, le estoy planteando la situación que tengo y le pido que me den un consuelo, que me orienten. ¿Qué me dirían ustedes? A través de un versículo de la Biblia conocido. Nos vamos al apóstol Pablo, la carta a los Filipenses. ¿Alguien se anima? Buen día, feliz sábado. Feliz sábado, mi hermano. Adelante. ¿Todo bien? Bueno, yo puedo citar un versículo bíblico donde dice la palabra de Dios, que Dios dice que mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Muy bien, excelente. Hay otro versículo también que se encuentra en Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bien. Y si yo le digo, pero está bien, no es que yo no temo, es que yo sé que no lo voy a poder lograr. ¿Qué nos dice Filipenses? Un versículo conocido de Filipenses. 4:13. Ajá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diría, wow, yo puedo iniciar mi negocio sabiendo que voy a prosperar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a confiar en ese resultado médico que va a ser un resultado positivo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a confiar en que me van a dar el empleo a la entrevista que fui porque necesito ese empleo. Dios sabe que lo necesito porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora, fíjense, estamos utilizando un versículo y ciertamente, como ustedes han aportado en los demás versículos que han mencionado, ¿verdad? Dios está a nuestro lado y nos ampara y nos ayuda. Pero el caso específico de Filipenses no se refiere
a que Dios nos va a dar una ayuda para concretar algo, para alcanzar una meta. Si ustedes leen específicamente los versículos 11 y 12, 11 y 12 del capítulo 4, se van a dar cuenta de que Pablo está planteando una situación de escasez, de tribulación, en la que él dice, oye, no importa que yo esté en abundancia o escasez, que esté atribulado o que esté tranquilo, o sea, no importa la condición que yo tenga en el momento, porque yo todo lo puedo en Cristo, o sea, yo puedo pasar todas estas situaciones de escasez, de tribulación, yo la puedo pasar todas porque estoy en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros analizamos el contexto de ese versículo, nos damos cuenta de qué se refiere el autor con eso. O sea, ¿qué nos está queriendo enseñar? Vimos el ejemplo de mata y come que nos mencionó Simón hace 2 clases, la visión de Pedro en Hechos 10. Es decir, si nosotros no vamos más allá de ese texto que estamos estudiando, probablemente la idea que asumamos o lo que interpretemos que el autor nos está queriendo decir es incorrecto. El contexto puede ser de 2 formas, puede ser inmediato y puede ser inmediato. Un contexto inmediato de Filipenses 4:13 son los versículos 11 y 12. Versículos anteriores o posteriores, algo que encontramos cerquita ahí. Ahora, el contexto, ¿sí? Sí, con perdón, tenemos un versículo que era para lo que tú estabas planteando, que ese para mí es el más aceptable, que es el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Ese para mí lo abarca todo. Sí, así es. Entonces, cuando hablamos de un contexto mediato, el inmediato es lo que tengo cerca ahí, que puedo encontrar en el mismo capítulo. Ahora, el mediato es aquel que no lo tengo a mano directamente ahí, o probablemente tenga que ir a otro capítulo o a otro libro de la Biblia o a la Biblia completa. Tenemos el tema, por ejemplo, de las profecías apocalípticas. Cuando estamos estudiando Apocalipsis, tenemos que irnos a Daniel. Cuando estamos estudiando el tema del santuario, tenemos que dar varias vueltas en diferentes libros para poder comprender, ¿verdad?, el contexto de lo que estamos leyendo en el momento. Es decir, que si nosotros nos abocamos a leer, a estudiar un texto bíblico y nos centramos solamente en lo que dice el texto, probablemente no entendamos la información correcta. Pero también necesitamos conocer las palabras, el significado de las palabras que contienen ese texto para saber, ¿verdad?, cuál es el mensaje correcto que Dios nos está enviando. Nos quedan 9 minutos y quisiera rápidamente hacerle un símil. Vamos a ver si lo podemos hacer en 6 minutos. Un símil, una comparación con el término remanente, que fue el que vimos que tenía 5 acepciones o 5 palabras que lo llevaban a la traducción de remanente en el hebreo: shear, palat, yatar, sarit, agrit. Son palabras en hebreo que cuando se traduce como remanente. Ahora, si yo estoy leyendo sobre remanente, ¿verdad?, cuando leo, lo primero que tengo que saber es el idioma en el que se escribió esa palabra e irme, si quiero identificar exactamente de qué me está hablando remanente, porque nosotros tenemos una doctrina y automáticamente caemos remanente. Ok, es el pueblo escogido por Dios para el tiempo del fin. Ese es el remanente. Pero tenemos que ver cuando leemos el texto si se refiere precisamente a eso, porque en la Biblia se mencionan 3 tipos de remanentes. Hay un remanente histórico, un remanente fiel y el remanente escatológico, que somos nosotros. Ahora bien, cuando yo identifico el texto con la palabra y busco el significado de esa palabra, el idioma en el que se escribió y la traduzco, ok, mira, se refiere a remanente, shear, lo que queda o lo que sobra. Busqué la palabra y ya tengo eso. Ahora, tengo que ver el contexto en el que se escribió. Por ejemplo, en el caso de Caín, Caín fue el remanente que iba a ser el progenitor de la humanidad. Caín fue remanente porque al matar a Abel,
quedó él solo en ese momento como progenitor de la humanidad. No fue escogido por Dios, no fue porque su fe era tan fuerte que lo hizo remanente, sino que unas condiciones que escapaban a su manejo, ¿verdad? Y que tenían que ver con algún tipo de juicio o tenían que ver con algo, con una calamidad, con una catástrofe, llevaron a que Caín fuera un remanente. Pero me doy cuenta cuando yo leo el contexto. Si yo sencillamente me barco, mira, Caín, quedó Caín solamente, ahí automáticamente me está diciendo que debo ir más allá. Tenemos el remanente fiel, para que ustedes vean el contexto también. Son las personas que han permanecido fiel, lo vemos en el Antiguo Testamento, fiel a Dios en momentos difíciles y momentos buenos. Vemos el caso de José, el caso de Noé, el caso de Daniel. Ahora, dentro de ese remanente puede haber personas que no sean fieles a Dios. En el caso de Noé tenemos a Cam, que después vio la desnudez de Noé. En el caso de Lot, por ejemplo, que fue un remanente, vemos a su esposa. Es decir, cuando vemos el contexto nos damos cuenta de que se refiere a un remanente fiel y no un remanente histórico. El remanente histórico es aquel que por circunstancias ajenas, ¿verdad? Se queda ahí, queda ese grupo ahí. El remanente fiel es el que ha decidido seguir a Dios. Y por último, el remanente escatológico. ¿Cómo sabemos que somos el remanente escatológico y no que somos un remanente fiel cuando leemos la Biblia? Bueno, cuando leemos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, la fe de Jesús, ¿verdad? Ahí tenemos que ver a qué se refiere con los que guardan los mandamientos de Dios. ¿A qué mandamiento se refiere? Ahí tenemos que irnos, ahí tenemos que hacer un contexto inmediato, más amplio. Irnos en la visión. ¿Dónde está la visión? Está en el santuario. ¿Y qué hay en el santuario? ¿Qué es eso del santuario? Me voy a Hebreos. Me dice que el santuario celestial es no es igual al terrenal. Me está comparando con el terrenal, no fue hecho por mano de hombre. Entonces, en su santuario terrenal, ¿dónde encuentro eso? Me voy a Levítico. Estamos dando un salto para yo conocer el contexto en el que se escribió y poder defender mi verdad. Me voy a Levítico. ¿Y qué es el santuario? ¿Qué hay en el santuario? Ahí investigo todos los elementos que hay en el santuario y me doy cuenta que ahí está el arca del pacto, ¿verdad? Pero cuando me voy a Deuteronomio, entonces veo que en el arca del pacto están los 10 mandamientos. Entonces, los mandamientos a lo que se refiere es la ley de Dios, las tablas de piedra grabadas con el dedo de Dios. Y ya yo puedo decir, bueno, este es un remanente que respeta, que guarda los mandamientos de Dios. Esa información me va a permitir a mí sustentar mi verdad. Me va a permitir a mí descubrir lo que el escritor en ese momento está queriéndome decir. Y me va a permitir, sobre todo, yo estar seguro de mi creencia, de mi doctrina, de mi teología. El contexto es fundamental al momento de interpretar la Biblia. La frase célebre de que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Es decir, si nosotros estamos estudiando la Biblia, es importantísimo no conocer el idioma porque está traducida, pero hay palabras polisémicas, palabras con varios significados, que es importante que nosotros vayamos y descubramos qué significa exactamente en ese idioma que se escribió, si fue griego, arameo o hebreo. Es lo primero. Lo segundo, conocer el significado de las palabras, todos, para yo saber cuál es que encaja en la lectura completa, en el contexto. Y el contexto es la parte fundamental. Yo no solamente quedarme en ese versículo, sino indagar, buscar. Puede ser en el mismo capítulo, como un contexto inmediato, o puede ser en varios capítulos, varios libros, e incluso la Biblia entera, como vimos el caso del santuario, para yo entender que el remanente que se refiere a Apocalipsis 12:17 es el remanente escatológico del tiempo del fin, y no el remanente histórico, como el caso de Caín, no el remanente fiel, porque el escatológico también es fiel, pero es para el tiempo del fin. Pero ese remanente que se refiere ahí no es a Noé y su familia, no es a José en Egipto, no es a Daniel y sus amigos, sino al pueblo de Dios en el tiempo del fin.
Espero, mis hermanos, que a pesar del tecnicismo que tiene este capítulo, esta lección, esta semana, tiene muchos aspectos técnicos, pero que podamos entender esos 3 elementos básicos, que el idioma específicamente de esas palabras, es importante que podamos buscarlo, que conozcamos los significados de esas palabras polisémicas que a veces nos confunden. Cuando nos habla de ley, cuando Pablo habla de ley, saber a qué ley se refiere, es importante. Y sobre todo, mirar el contexto. Así que al momento de interpretar la Biblia, el contexto es fundamental. Entonces, si tienen alguna pregunta, nos quedan 2 minutos, o un aporte de lo que pudieron ver en la lección, algo que quizás no hayamos tocado brevemente. ¿No? ¿No tienen ningún aporte? ¿No tienen preguntas? No sé en YouTube si están haciendo preguntas, Prince. Aunque ya tenemos el tiempo encima. Bueno, si no hay preguntas, esperamos que se haya entendido esta parte de la lección, que pueda ser de provecho para nosotros. ¿Sí? En YouTube actualmente no hay preguntas, pero importante compartir con todos, recordar los anuncios más importantes, que es que esa tarde tendremos otra vez nuestro atardecer en comunión a las 6:30, y el lunes seguimos con el programa En Esto Creemos, que está directamente en YouTube a las 8 p.m. Que Dios os bendiga. Amén. A inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos para despedir el repaso de la lección de este sábado con una oración. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, a ti te damos toda honra, gloria y alabanza, Padre, porque tú eres nuestro creador, y en este santo sábado estamos reconociendo, recordando que tú eres el hacedor de todo lo que vemos. Gracias, Padre, porque tú has puesto el sábado como una señal de pacto, como que tú has puesto el sábado como el sello para tu pueblo escatológico, que tú nos has permitido que conozcamos esta verdad. Gracias por poner tu palabra en nuestras manos. Gracias por poder leerla en nuestro idioma, por poder entenderla. Gracias, oh Dios, porque tú has permitido que nosotros podamos tener esta herramienta valiosa para poder sustentar nuestra fe y para poder llevar esperanza a otros. Te rogamos, Padre Santo, que tú perdones nuestras faltas, nuestra dejadez a veces de estudiar tu palabra, y que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a que nosotros podamos buscar la santidad a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a que podamos abrazar tu palabra como una lámpara que nos ilumina en este mundo de oscuridad. Permite, Padre, que estas lecciones de escuela sabática, que son bastante importantes, podamos estudiarlas, podamos buscar información, podamos cada día comprometernos a indagar acerca de cada uno de los tópicos que se presentan en estas lecciones. Permite que como pueblo escatológico, como el remanente escogido por ti, podamos revestirnos de la justicia de Cristo, y que a partir de nuestras experiencias, a partir, oh Dios, de nuestros testimonios, podamos enseñar a otros que en Cristo está la verdad y la vida eterna. Padre, ayúdanos a estar en comunión contigo durante lo que resta de este día santo. Que todo cuanto hagamos y digamos sea conforme a tu voluntad y buscando agradarte. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Gracias por compartir este momento de repaso de la lección. Nos vemos el próximo sábado. Nos estamos viendo a las 6:30 en el atardecer en comunión. Así que bendiciones para todos. Jesús,
Jesús, y siempre con él feliz.